a partir de dichas cualidades, entendemos que el primer hombre que fue llamado perfecto fue Moshe Rabenu. Y vamos a entender por qué. El segundo hombre llamado perfecto es el Mashiach, es el Mesías. La definición de perfecto que explica el Zohar y mi maestro es una virtud que solo Dios tiene. Para ser perfecto, tienes que tener una cualidad que solo Dios tiene. Y es la misericordia absoluta. Ahora van a entender tanto de esta parasha. ¿De qué está hablando Moshe en toda la parasha? De todas las cualidades negativas que tenía el pueblo de Israel. Y le está diciendo cómo es que él trató de enseñarles paso a paso, cuidando de ese pueblo como un bebé para que no sufrieran. Es que la misericordia absoluta es hacer que los humanos no sufran. Y aquí vamos a poder ver los falsos mesías. Porque si alguien a la historia se ha llamado Mesías, disculpen, la humanidad sigue sufriendo. Por lo tanto, falso Mesías. Porque una de las cualidades únicas, incuestionables, que tiene que tener el Mashiach es acabar con el sufrimiento de la humanidad. Algo que a la fecha no se ha visto. Por lo tanto, aquel que tiene misericordia de sí mismo hará que él mismo no sufra. Si yo soy misericordioso con mi familia, haré que mi familia no sufra. Pero la misericordia absoluta es que toda la humanidad deje de sufrir. Y si yo quiero que la humanidad deje de sufrir, entonces nos apegamos a Zohar Pergamino 3, sección 260a, Beit Hanan. Todo aquel que se consagra al estudio del Zohar y sus preceptos no teme los accidentes de este mundo. Y no teme los accidentes de este mundo porque está unido al árbol de la vida, que es el Zohar y sus secretos. ¿Cuál es el secreto de la libertad? Jerut. Zohar Pergamino 3, 260a. Apegarse al Zohar y a sus secretos. ¿Quieres ver en su gran mayoría por qué fallaron tus negocios? Si tus socios no se apegan a Zohar Pergamino 3, sección 260a, vas a sufrir los accidentes de este mundo. Pero me dice un queridísimo alumno, es que está súper difícil. No. Entonces tú dominas el negocio y tus otros socios sirven para solamente ejecutar lo que tú necesitas. Pero los que llevan la cabeza del negocio tienen que estar atados al árbol de la vida. Porque tienen que tener la cualidad de la misericordia absoluta. Y es que esa persona no sufre, su familia no sufre, y su intención es que no sufran los demás. Porque si tienes un socio que no está pegado a eso, no tiene piedad de sí mismo y tampoco tiene piedad de tu alma. Por lo tanto, te está diciendo, no me importa que sufras. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que están en contra del estudio del Zohar y en contra de la Kabbalah quieren que haya sufrimiento en este mundo. Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, Rablach, es mucho para ti. En realidad, aquí es donde le está diciendo que Moshe es perfecto. Rablach, mucho para ti. Es decir, que no requiere nada más en este mundo que es el mundo físico.
Ahí es donde le dice, eres perfecto. El gran mérito de Moshe Rabenu es todo el relato completo del capítulo 4, versículo 9. A partir de ahí en adelante es donde narra la entrega de la Torá. Ese es el gran mérito de Moshe Rabenu. Haber bajado la Torá, la herramienta para que la gente no sufra. Es el mayor mérito de Moshe Rabenu. Nadie puede separar, de hecho, la Torá de Moshe. Es decir, haber enseñado los secretos del cielo a miles de israelitas al traer la Torá. Porque la Torá engloba dentro de ella todos los conocimientos del cielo. Ese don de dar los conocimientos del cielo al ser humano es lo que te califica de perfecto. ¿Qué hace Mashiach? Da ese conocimiento a todos los pueblos del mundo. Y una vez que entiendo ese conocimiento, que entiendo esos secretos, comprendemos cómo edificar el tabernáculo, el secreto de los querubines, qué hacía el sumo sacerdote, las funciones de los levitas, qué es un coanim, qué es el altar, cómo montar un sanedrín con 70 miembros, y te dice qué simboliza todo eso. Pero para aprender eso, hay que consagrarse al estudio de dichos secretos. Incluso te dice la Torá cómo meditar. Toda la Torá es un libro de meditación. Pues literalmente dice, buscarán al Eterno tu Dios, buscarán al Eterno tu Dios. O sea, lo tengo que buscar. Si Dios está en todas partes. Si está en mí, si está en ti, si está en todo. Está en el vaso de enfrente, está en mi computadora, en mi teléfono, está en mi voz, está en el aire, está en todas partes. Entonces, ¿por qué se buscarán? Entonces dice, buscarán al Eterno y lo encontrarás si lo llamas y acudes a Él con todo tu corazón, levabeja, con toda tu alma, nafsheja. Y esto está en capítulo 4, versículo 29, literalmente. Es decir, a través de la meditación. Tú tienes que salir de tu cuerpo y buscarle en otro plano a través de tu corazón, de nafsheja, tu hígado, y meod, que lo expresa en el Shema, y tu cerebro. Pues aprender de este secreto, de saber buscar al Creador, señores, ese es el secreto de la misericordia. Es decir, que la persona no sufra. Porque si tú sabes meditar, si tú sabes las letras hebreas y conoces cómo funcionan las leyes de causa-efecto, te está dando el manual de cómo funciona el sistema creador para alterar los eventos de este mundo y que no sufras accidentes. Rabbi Shimon Bar Yochai lo enseñó a 4 discípulos y a su hijo. Mashiach lo enseña a toda la humanidad y a todos los pueblos de la tierra. Repito, algo que todavía no hemos visto. Por eso quien ataca la Cábala, quien está en contra del estudio del Zohar, es antiperfecto. Aquel que prohíbe estudio del Zohar, lo que está diciendo, o aquella persona que está en contra del estudio del Zohar, te está diciendo, ojalá sufras los accidentes de este mundo. Ojalá no sepas Vait Hanan. No sepas conectar. No sepas suplicar. Ojalá no sepas. Eso no es amor. Eso es maldad. Eso es odio. Y uno de los filtros para saber quién es un Erev Rab, quién es un egipcio, es aquel que detesta la Cábala.
La ignorancia te lleva a la maldad. Por lo tanto, ten cuidado. Una persona que esté en contra del Zohar es una persona malvada. Y una persona ignorante, más vale le demos sabiduría, porque la ignorancia te lleva a la maldad. Dudo que una persona salga de su casa y diga, me quiero drogar. No. La ignorancia te lleva a la maldad y a hacerte daño. Entonces, el gran defecto que genera este sufrimiento en este mundo es solamente ver un mundo en lugar de ver dos. El Mashiach lo que hace es enseñar a ver los dos mundos a toda la humanidad y a unir los dos mundos. Cuando todo mundo entiende que su propósito es hacer que el otro no sufra, hay paz. Pero mientras no entiendo eso, y yo entiendo que este mundo es un mundo de sufrimiento, y yo sufro, a mí no me importa que el otro sufra, porque yo estoy sufriendo. Por lo tanto, si yo me quedo sin dinero, y el otro tiene que sufrir para yo suplir mi parte, pues que el otro se amuele, que se joda. Es muy fuerte esto. Justamente narra las bendiciones que esta acción trae. Y se refiere al Mashiach, que está representado por la zarza ardiente. Lo dice así, capítulo 4, versículo 36. Un gran fuego. Se refiere a la zarza ardiente. Como esta enseñanza que dará, nos hará prevalecer sobre todos los retos en la vida. Ese capítulo 4, versículo 36, dice, Mina Shamaim, desde el cielo, sabemos que Akadosh Baruj Hu es llamado cielo. Dice, Dios te hizo oír su voz para conmoverte y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego. ¿Cómo sobre la tierra? Claro. Porque el Mashiach no viene del cielo, ¿eh? El Mashiach se construye a sí mismo en la tierra. Y es ese fuego de la zarza ardiente que representa al Mashiach, que viene a darle enseñanza a todos los pueblos. Te hizo ver su gran fuego y su palabra escuchaste surgiendo de allí. ¿De dónde viene esa palabra que dice, desde el cielo Dios te hizo oír su voz? ¿Qué es lo que enseña el Mashiach? Los secretos del cielo. ¿Cuál es la voz de Akadosh Baruj Hu? Sus secretos del cielo. Esa es su voz. Esas son las palabras que hacen eliminar el sufrimiento. Y dice a continuación, por causa de que él amó a los patriarcas y eligió su simiente tras ellos, te sacó ante su presencia con su inmenso poderío de la tierra de Egipto. Lo único que te saca de Egipto, lo único que te saca de la influencia del ángel de la muerte, es el Zohar y sus secretos. Esa es libertad. Ese es Jerut. Por eso, en Zacarías 14, versículo 9, está escrito, en ese día el Creador será uno y su nombre será uno. Y que su nombre será uno, esto es un concepto profundísimo, que Yud-Ke Vav-Ke se unirá con Elohim. ¿Cómo Yud-Ke Vav-Ke, que es pura misericordia, se va a unir con Elohim? Porque el otro tiene sufrimiento. Pero cuando yo le enseño a no sufrir, transformo Elohim y lo influencio con Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke es la misericordia. Está por encima del sistema astral. Y Elohim es el rigor del sistema astral. ¿Por qué sufre la persona?
porque está bajo la influencia de Elohim, no de Yud Ke Vav Ke. Aquel que te dice no estudies Zohar, te dice sufre bajo la influencia del sistema astral. Y aquel que estudia el Zohar hace todo su esfuerzo y se muere por estar por arriba del sistema astral. Ese es todo su propósito. ¿Qué pasa cuando unes la misericordia con el rigor? Prevalece la misericordia. ¿Qué es en realidad el Mashiach? Es este gran sabio. Es esta gran sabio que no es que viene a hacer actos milagrosos, no, viene a desarrollar una conciencia que nos llena de esa sabiduría y elimina esa ignorancia que nos lleva al sufrimiento. Así es el sistema astral. Te somete. Pero Yud Ke Vav Ke, que es la misericordia, tiene 10 permutaciones y aparece en cada una de las sefirot con vocales diferentes para que se llene toda tu alma de misericordia. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos hacer que Yud Ke Vav Ke prevalezca sobre Elohim? ¿Cuál es la herramienta? La Torah es el manual. Y nos da 10 pronunciamientos que te explican cómo hacer prevalecer la misericordia sobre el rigor. Eso es lo que te enseña los 10 mandamientos. Obsérvalos. Por supuesto, no me quiero meter en la explicación de la Parashá Yitro, que es toda la explicación de los 10 mandamientos. Pero en resumen, sí sabemos que los primeros 5 decretos o mandamientos están asociados al ser humano con el Creador. Es decir, si tú aprendes cómo relacionar tu situación con el Creador, entonces tú dejas de sufrir. Y los segundos 5 mandamientos es la relación del hombre con el hombre. Por eso es que primero aprendemos cómo tiene que ser nuestra relación con el Creador, para entonces poder influir en nuestra relación con el hombre. Pero si nosotros queremos aprender de la ética y de la psicología humana, créanme, no hemos aprendido en 4,000 años a dejar de matarnos, insultarnos, ofendernos y empujarnos unos a otros. Todavía no aprendemos. La psicología no ha logrado la paz del mundo. Entonces, los primeros 5 mandamientos tienen que influenciar a los otros 5 mandamientos. Pero si tú no conoces a Dios, si no sabes servir a Dios, ¿cómo te vas a llevar bien con el ser humano? No puedes. Primero te tienes que llevar bien con Dios y luego te tienes que llevar bien con el ser humano. Por eso aquellos que no estudian el Zohar y sus secretos no saben cómo llevarse bien con el ser humano y mucho menos saben cómo llevarse con Dios. Por una razón muy simple. No es que sean malvados ni tontos. No. Es que no tienen un mecanismo de defensa espiritual. Y entonces van a ser ocupados, como lo expliqué en el principio de la parashá. Ya no es la persona, es un ocupa. Y lo que va a provocar este ocupa es enemistad, división, pelea, diferencias, envidia. Ese es el ocupa. El trono de Akadosh Baruj Hu, explica el Zohar, es la letra Vav. ¿Sí? El trono de Akadosh Baruj Hu es la letra Vav. Oye, pero la letra Vav explicaste en el principio de la parashá que es el órgano sexual masculino. Dice el Zohar que la letra Vav une el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo del cerebro.
que son las dos letras Hei. En Yud He Vav He, la letra Vav, la Hei de Binah con la Hei de Malhut. Estamos en el libro de Malhut. Esa letra Vav, que es el órgano sexual masculino, es muy fácil. Entender esto es muy fácil. La letra Vav es el órgano que conecta al hombre con la mujer. Por lo tanto, sentar a Kadosh Baruj Hu en su trono, sentar a Dios en su trono, es ligar la relación sexual del hombre y la mujer con su creador. Eso es sentar a Kadosh Baruj Hu en su trono. Pa' pronto. Darle espiritualidad a la relación sexual con las meditaciones respectivas. ¿Así o más claro? Eso es sentar a Dios en su trono. Porque el trono es la Sefirá Gesed. Y Gesed es hospedar a Dios dentro de nosotros. Y Gesed vale 72, hace referencia a los 72 nombres que meditamos en la relación del hombre y la mujer. Por eso es sentar a Dios en su trono. Y eso evita el alimento de las fuerzas del mal. Si tú tienes una relación sin sentar a Kadosh Baruj Hu en su trono, lo que hace es que toda esa energía, toda esa emoción, es alimento hermoso. Podrías ver, si tuviéramos ojos espirituales, veríamos una pareja teniendo una relación y una serie de buitres comiendo alrededor de ellos. ¿Sí? Buitres refiriéndome a las fuerzas negativas. Entonces ahora sí, empieza la clase de mi maestro diciendo que cuando Kadosh Baruj Hu estaba sentado en su trono, es la Sefirá Gesed, es decir, cuando el hombre y la mujer están unidos meditando los nombres correspondientes, la bondad suprema estaba en el pueblo de Israel. Es la bondad suprema. Y estar sentado significa que baja a Kadosh Baruj Hu a nuestro nivel, ¿no? Baja en Malhut a nuestro nivel y se involucra en los aspectos humanos. Es decir, hombre y mujer se unen para que su creador pueda moldear las circunstancias que afectan su vida y evitar los accidentes de este mundo. Pero si el hombre no sabe meditar y la mujer no sabe meditar y no saben hacer que Akadosh Baruj Hu baje a su trono, es decir, se involucre en los aspectos humanos, Akadosh Baruj Hu está en otro plano y entonces lo que hay es rigor, no clemencia. Priva Elohim, no Yud He Vav He. Esto es toda una metáfora para indicar sentar a Akadosh Baruj Hu en su trono. Es la metáfora que indica que Akadosh Baruj Hu entra en nuestra dimensión, pero bajo el reinado de la clemencia. Esto significa que si nosotros hacemos bajarle e involucrarle en los asuntos humanos, empieza a reinar la clemencia. Porque Akadosh Baruj Hu es clemencia al estado puro. No hay juicio alguno en él. El único momento que ha bajado Akadosh Baruj Hu al nivel humano es en la entrega de la Torah. Pero esa Torah se rompió. ¿Las tablas se rompen? No se rompen las tablas. Se despegan las letras y se van. Es decir, se va Akadosh Baruj Hu de este mundo, se separa. Moshe, aquí lo narra, ¿verdad? En la parashá, aboga por el pueblo de Israel y le dice que para que no sea destruido el pueblo de Israel, entonces rompe las tablas y no vuelve a bajar a su trono hasta la llegada del Mashiach. ¿Qué quiere el Mashiach? Que no sufra el mundo. Es decir, enseñar el Zohar. La característica esencial del Mashiach no son sus milagros, sino la conciencia que despierta en la enseñanza de los secretos del cielo.
Por eso aquel que piensa que el Mashiach es un ser milagroso, está equivocado. Porque dice la Torá, hasta los magos de Egipcio hacían milagros. Por eso desde que nos entregaron la primera Torá y se rompió, es una metáfora, claro, no hay clemencia en este mundo. Y la segunda Torá que recibimos en Kippur es la que tenemos hoy y está velada. Repito, esto ya lo he explicado. Nosotros no tenemos la Torá de Shavuot, tenemos la Torá de Yom Kippur. Cuando la Torá tenga todo su efecto, se eliminarán los Erev Rav. Pero hasta ahora solamente se han aniquilado momentáneamente. Esa Torá que nosotros recibimos es sumamente codificada. Pero viene un concepto mayor. Cuando Akadosh Baruj Hu reinaba en su trono, es decir, a través de la clemencia, y ya dijimos que la clemencia es cuando el hombre y la mujer están unidos y meditan nombres de Dios. Eso es bajar a Akadosh Baruj Hu en su trono. Dice la Torá, vean qué concepto que debemos de comprender, que cuando Akadosh Baruj Hu reinaba en su trono, es decir, a través de la clemencia, dice la Torá, vio Moshe cara a cara al Creador en la montaña en medio del fuego. O sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que cuando hombre y mujer están unidos y hay clemencia y están meditando, ven cara a Akadosh Baruj Hu en la montaña de fuego? El fuego que habla la parashá representa el rigor. Es decir, añadió la clemencia de la Torá, rigor, al mundo. No, lo que añade es la clemencia para eliminar el rigor del mundo. Esa montaña de fuego es donde recibe la Torá. Es una metáfora para entender que la Torá viene a añadir clemencia al rigor. Cuando añades algo bueno al rigor, el rigor desaparece. Cuando añades bueno a algo malo, lo malo se va. Por lo tanto, lo que está haciendo cuando la unión conyugal está presente es añadiendo bueno a lo malo, para que lo malo se vaya. Por eso es tan importante esa acción. Ahora imagínate, voy a decir una barbaridad, 7,000 millones de personas, es decir, hay niños y niñas y demás, pero imagínate 1,000 millones de parejas unidos bajo la misma conciencia para eliminar ese pensamiento, esa acción, esa emoción negativa. Lo malo se va. Y ya sabemos que no dice montaña, sino que dice Ar Rosh, mi cabeza. Es decir, conectó a Kadosh Baruj Hu con su mente. Ahí conectó Moshe con Akadosh Baruj Hu con su mente. Pues justamente la herramienta que ocupamos hoy día, que transforma el rigor en clemencia, es el shofar. El shofar tiene esa fuerza, donde emana agua de la saliva de la boca, que representa Gesed, el agua. Fuego del calor del cuerpo, que representa Geburá, rigor. Y aire de los pulmones, que representa Tiferet, lo que hace la paz en medio de los dos. Son las tres columnas. Eso hace la paz entre ambos. Son las tres columnas donde la clemencia se instala en el rigor después puede ahora sí bajar a este mundo. Pero si nosotros no tenemos este conocimiento, sufrimos los accidentes de este mundo. ¿Quién suena el shofar de los 7,000 millones de habitantes? ¿Quién conoce y medita los nombres en la relación? Mínimo, muy poquitos. ¿Qué es lo que prevalece en este mundo? Rigor. Entonces, el cortocircuito de Adán y Javá
trajeron toda una legión de demonios, es decir, energías incorpóreas en este mundo. Una genealogía que ya expliqué a detalle, llamada los hijos de Caín, que reencarnan continuamente. Entonces, domina el árbol del bien y del mal. ¿Por qué es tan difícil hacer negocios con gente porque no estudian Zohar? Porque toda esa es la genealogía de los hijos de Caín. Reencarnan continuamente. Entonces domina el árbol del bien y del mal, o mejor dicho, la inteligencia del cuerpo. El árbol de la muerte, le llama mi maestro. El cuerpo es el árbol de la muerte. Akadosh Baruj Hu añade el árbol de la vida, que es el Zohar, para balancear la situación, es decir, los secretos del cielo nos dan la clave para vencer al árbol del mal. El Zohar es el árbol de la vida que se suma para vencer al árbol del mal. Así como la Torah fue entregada en una montaña de fuego, es decir, trajo la clemencia sobre el rigor, igual el Zohar es entregado en el árbol de la muerte. ¿Qué significa esto? ¿A dónde entra el Zohar? A través de nuestra mente, adentro de nuestro cuerpo. Y es así como nuestra alma domina al cuerpo, y no al revés. Si viertes agua en una montaña de fuego, ¿qué le pasa al fuego? Se extingue. ¿Y qué fue lo que entregaron? La Torah. ¿Y cómo es llamada la Torah? Mayim. ¿Y qué es Mayim? Agua. ¿Y qué es agua? La clemencia. ¿Y qué es el fuego? El rigor. Si tú le echas agua al fuego, lo apagas. El Zohar es llamado el árbol de la vida. Ya lo hemos comentado. El árbol de la muerte es la comprensión de este mundo mediante los 5 sentidos. ¿Qué tipo de comprensión de este mundo nos da el árbol de la vida? ¿Qué tipo de comprensión nos da el Zohar? Si el árbol de la muerte es la comprensión a través de los 5 sentidos, el Zohar nos da una supraconciencia. Los suprasentidos nos desarrolla la extrasensorialidad. ¿Sí? Nos volvemos seres extrasensoriales. Es decir, que tenemos una capacidad superior de pensamiento por encima de los 5 sentidos. ¿Qué le pasó al rey que explicábamos en la historia? Yo veo que mi hijo va a ser malo, por lo tanto, entonces no tengo hijos. No, señor. No alcanzas a ver. No alcanzas a ver que ese hijo es tu corrección. El árbol de la vida es llamado el principio masculino. Y el árbol de la muerte es llamado el principio femenino. El árbol de la muerte te permite ver el mundo físico. El árbol de la vida te permite ver el mundo de arriba. Aquí entendemos el secreto cuando Moshe recibió la Torá, se separó de su mujer, dice la Torá. Así literal dice. Y Moshe se separó de su mujer. Entonces la gente dice, se divorció cuando le dieron la Torá. Algunos dicen, es que se dio cuenta de la verdad de lo que se iba a enfrentar en la vida. Entonces dijo, no, yo me salgo de aquí. Esto quiere decir que se separó del principio femenino, es decir, ya no se dejó engañar por sus 5 sentidos. Ya solo veía el mundo espiritual. Cuando en el Birkat HaShahar de la mañana, las oraciones, meditaciones de la mañana, dice, Baruch atah Amonai Eloheinu melech olam, shelo ani isha, ¿no? Gracias que no me has hecho mujer. No es una maldición para la mujer. No. Lo que quiere decir es que ya no me hayas hecho dependiente del principio femenino. Lo que le estamos diciendo a Kadosh Baruj Hu es gracias por
dejarme no engañar por los 5 sentidos. Eso es. Rabbi Yehudá, en el Zohar, dice que el ser humano en todos sus actos, tiene que tener como único objetivo complacer a Kadosh Baruj Hu. Imagínate, por si no conozco bien al Creador, ahora tengo que complacer, es el único objetivo. Y dice, es un símil como si una esposa muy enamorada, una esposa muy, muy, muy enamorada, en que en todos sus actos debe complacer a su marido. Es una mujer concentrada en complacer a su marido. Y la forma de complacer a su marido, una mujer solo puede complacer a su marido estudiándole a tal profundidad que entiende la conciencia de su marido. Sabe cuándo no molestarle, sabe cuándo sí molestarle, sabe cuándo sugerirle, sabe cuándo hacer. O sea, casi imposible. Pues eso es lo que nosotros debemos de buscar. Nosotros buscamos fundirnos con la conciencia de Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué son las letras hebreas? Recipientes de conciencia divina. Cuando meditamos, nos fundimos con la conciencia de Akadosh Baruj Hu, y entonces esa unión que se da en la meditación, ese es un gesed al estado puro. Como nos estamos bañando del gesed de Akadosh Baruj Hu, entonces la persona empieza a quedar como iluminado. Se empieza a permear y queda con tendencia de gesed, de clemencia al estado puro. Adán y Jabá solo veían el principio femenino. Es decir, después del pecado original, solo veían el principio femenino, es decir, las formas materiales de este mundo. ¿Qué ve un animal? Solo las formas materiales de este mundo. Por lo tanto, cuando el ser humano solo conecta con el principio femenino, es como un animal. Por eso dice el Zohar que en el mundo futuro, o sea, hoy, Akadosh Baruj Hu conducirá a los ciegos en una vía que les es desconocida. Está hablando de todas las personas que tienen una ceguera espiritual porque solo conocen una vía física, una vía material para resolver sus problemas. En lugar de saber cómo funciona el mundo espiritual, por lo tanto, nos dedicamos a tratar de resolver nuestros problemas y sufrimos los accidentes de este mundo porque nuestros 5 sentidos nos engañan. Voy a poner un ejemplo práctico. Yo quería poner un negocio de una flotilla de automóviles. Salgo de la reunión y le digo a mi socia, esta persona es envidiosa. Por muchos aspectos. Pero la persona verbalmente te dice, yo siempre te voy a pagar. Yo jamás, es más, aunque no lo diga el contrato, yo te voy a cumplir. ¿Y qué fue lo que pasó? Escuchamos con nuestros 5 sentidos. Y no escuchamos, después de mucho trabajo espiritual, lo que alcanzamos a ver que no era la parte física. Esa parte envidiosa nunca la mencionó, nunca la vio, pero nos percatamos, nos dimos cuenta. Y en el momento en que yo traté de hablar de Torah, la persona inmediatamente cambió de tema. No le interesaba la espiritualidad. No me arrepiento de las pérdidas que he tenido. Me arrepiento de no haber hecho caso del Zohar y sus secretos, porque eso te conecta y sabíamos que era una persona desalmada.
una persona sin alma. Conclusión, eso no sirve. Eso lo lleva a la maldad. Aunque su intención es buena, su ignorancia lo lleva a la maldad, porque será consecuencia de un ocupa que lo dominará y lo llevará por el camino izquierdo. Entonces, el abrir de los ojos de todos los que no hayan hecho esta visión con la sabiduría pertinente, para que vea la Jojma suprema, es decir, aprender a meditar los nombres de Dios, y con esa sabiduría podrán apegarse y conocer a Kadosh Baruj Hu. Pero hay que llegar a la Jojma suprema. Es decir, no digo palabras simples. Si no estudias y no meditas, no conocerás a Kadosh Baruj Hu. Nunca. Verás las vacas, los árboles, el paisaje, el bosque, el solecito, el mar, las estrellas, pero a Kadosh Baruj Hu nunca lo vas a ver. La sabiduría suprema es el más grande regalo. Es la capacidad de interpretar el mundo superior y celeste y entender que solo lo que ocurre aquí es un reflejo. Es decir, por favor, escuchémoslo bien. Comprendo por qué me ha pasado esto. Entonces, ¿por qué me pasa un accidente? No tengo o no tuve la capacidad o el interés o la voluntad de interpretar el lado superior. Es decir, la visión que tenían Adán y Javá originalmente, antes del error, que era ver todo el mundo espiritual y ver cómo se entrelazaba con el mundo físico. El regalo más hermoso y grande que te puede dar Akadosh Baruj Hu en tu vida es entender el porqué de las cosas que pasan en tu vida y en la vida de los demás. ¿Por qué en la vida de los demás? Porque cuando tú le explicas el por qué le pasó algo a una persona en su vida, le quitas el sufrimiento de su vida. El sufrimiento no es la cosa que le pasa, sino no entender por qué le pasó. Eso es horrible. Entonces, una herramienta que da la Parashá simplemente es un accesorio. Habla de dos ángeles cuya misión es ser guardaespaldas para proteger precisamente de estas situaciones difíciles, personas malvadas, situaciones inconfortables. Y habla de una parte que mencionamos en el Salmo 91, en Rashi Tevot, que es principio de palabra. En el versículo 11 dice: Ki malachav yetzave lach lishmereja bechol derajeja. Y si observamos el principio de palabra, la primera letra, lo que dice es su nombre, no lo quiero pronunciar, es Jaf Mem Yud Lamed. Lo voy a pronunciar separado para no mencionarlo. K y luego Mil. Y luego otro dice Lamed Beit Dalet. Es Le y luego Bad. Ahí ustedes los unen, porque no me gusta pronunciar nombres de ángeles. Es un secreto utilizarlos para ayudar a las personas. ¿Y sabes? Eso es misericordia. La misericordia verdadera es aquel que envía a esos ángeles para ayudar a otro, para que el otro no sufra. Ese es que se hace amor a Kadosh Baruj Hu sin esperar recompensa. Por eso cuando tú haces el Salmo 91 y ves estos nombres, se los envías a esa persona que sabes que tiene problemas, y lo que estás haciendo es un acto de misericordia para que precisamente no sufra esa persona. Entonces, en esta parashá nos explica un concepto muy extraño, muy extraño, que es que Akadosh Baruj Hu también se pone los tefilín. Pero Akadosh Baruj Hu no tiene cuerpo, no tiene brazos, no tiene nada que se le pueda parecer a un cuerpo. En realidad los tefilín
que se pone el hombre es una prueba de atadura a tu Creador, de lo que está hablando. Tú te atas a tu Creador y te dice, y seré tu sombra. Por lo tanto, como Él dice, y seré tu sombra, si tú ves tu sombra cuando te estás poniendo los tefilín, claro, lo estoy diciendo en forma didáctica, Él se está atando a ti. ¿De qué está hablando? Los tefilín tienen 4 compartimentos. Y los 4 compartimentos equivalentes, digamos, en los tefilín de Akadosh Baruj Hu, de esos compartimentos son la sefira Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Esto es una metáfora y corresponde a las 4 letras de Yud, He, Vav, He. Es decir, cuando nosotros nos ponemos los tefilín, el sistema creador actúa a través de, y había que hacer todo el análisis, de la sefira Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Esos tefilín, ¿qué es lo que hacen? Amarran el brazo izquierdo, ¿no? Entonces, precisamente lo que amarramos es nuestro sentido de materialidad. Y en este pasaje aparece Moshe Rabenu a Rabbi Shimon Bar Yochai, y eso es algo muy profundo. Habla de la Shema. Nos vamos a meter en la Shema. La primera frase de la Shema es el mandamiento que declara la unidad del nombre de Dios. Shema Israel, Amonai, Elohenu, Amonai, Echad. Dice, escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno y único. Declara la unidad del nombre de Dios. Todos los miembros del cuerpo, todos los órganos deben asociarse a esta proclamación. Cuando hacemos el Shema, entendemos que dentro de esta frase que dije, Shema Israel, Amonai Elohenu, Amonai Echad, por supuesto digo Amonai refiriéndome al nombre de Yud Ke Vav Ke, se forma a través nuevamente de Rashet Evot, principios de palabra. Cuando digo Israel es Yud, luego el nombre Yud Ke Vav Ke, otra vez Yud, luego Elohenu es Aleph y luego nuevamente Yud Ke Vav Ke, se forma un nombre que dice Yud Yud Aleph Yud. Esto activa un jefe celeste. Ese jefe celeste dice que está debajo de 248 mundos, que constituye 248 miembros del cuerpo de arriba, que está constituido por 42 nombres sagrados, que son los verdaderos 42 nombres del Ana Bejoach. Eso es lo que tiene solamente el primer párrafo de la Shema. Toda la fuerza, el semen divino, está en el primer párrafo de la Shema. Después, están incluidos en 72 palabras los 72 nombres de Dios, que hace alusión a los mismos, siendo también alusión al nombre de Dios de 72 letras. Y dice esos 42 nombres sagrados. Y ese nombre de 72 letras forman un solo cuerpo, arriba y abajo. Es decir, aquel que sabe unir todo el ADN divino con la fuerza de poder meditar esos nombres en el mundo de abajo. Feliz el hombre que sabe ofrecer los sacrificios de manera conveniente para Dios en este y en el mundo futuro. ¿Qué es ofrecer un sacrificio? La palabra sacrificio viene de la palabra corbán,
que viene Kareb, acercarse. Por lo tanto, es el acercamiento que hacemos a través de esta meditación de nombres de Dios divina lo que une la materialidad con la metafísica. Esto significa que el Shema opera y repara el tikkun de Adán y Javá. Es decir, te deja ver ambos mundos. Si tú sabes los secretos del Shema y sabes meditar los nombres del Shema, Akadosh Baruj Hu te deja ver ambos mundos. Reparas lo que hizo Adán y Javá. Y eso es un sacrificio agradable al Creador. Es decir, que todos puedan ver el mundo de arriba. 72 es el valor de la palabra Gesed. Y ese nombre, Gesed, está constituido por 42 nombres sagrados más 30 letras. Porque el primer párrafo tiene 42 palabras que hacen referencia a las 42 letras iniciales de la Navejoaj. Pero el segundo párrafo hace referencia al nombre de 72 letras, que son las 42 iniciales de los nombres de la Navejoaj más 30 letras, y que juntos forman un solo cuerpo. Ese es el poder del nombre de 72 letras, para que lo entendamos. Por eso incluso dice que cuando Moshe Rabenu ascendió y se le acercaron entidades no corpóreas, él les mostró el nombre de 72 letras y se fueron despavoridas. Esto lo que significa es que la Shema tiene el poder de dejar de unificar el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y cuando uno sabe operar la unión de estos dos mundos y hacer la reparación de Adán y Javá, eso es agradable al Creador. En este mundo y en el mundo futuro, donde sea ese, eso es agradable al Creador. Y entonces, como 72 es el valor de la palabra Gesed, y ese Gesed entra a la persona, unifica la conciencia de la persona, es decir, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Y esa unificación del cerebro izquierdo y el cerebro derecho, cuando ese Gesed entra a la persona, ¿qué es Gesed? La hospitalidad de Abraham. Abraham amaba a Dios. Y cuando ese Gesed entra a la persona, es decir, cuando Akadosh Baruj Hu entra a la persona, a través de esa conciencia y de esa meditación, el hombre está viviendo cómo amar a Dios. Hay una orden de amar a Dios. Una orden de amar a Dios en la Shema. Y el que ama a Dios de esa manera tiene tanto mérito como pasar las 10 pruebas de Abraham. Es decir, que Abraham subió las 10 sefirot de Malhut a Keter. Esta Keter, es la última y es la letra Yud. Así pues, subió las 10 sefirot de Malhut a Keter. La sefira Keter tiene la letra Yud, que es la meditación. ¿De qué está hablando el Shema? De la cualidad que nos enseñó Abraham, a hospedar a Kadosh Baruj Hu dentro de nosotros. El pico superior de la Yud es Keter Jochma. Por lo tanto, Abraham subió hasta la meditación cabalística. Luego entonces, amar a Dios como hizo Abraham, así lo dice la Torá, es meditar. Es subir los 10 escalones y se medita
con cerebro, corazón, hígado. Vamos a ver brevemente las secciones de la Shema. Primero tenemos 42 palabras en el primer párrafo que hace referencia a las iniciales de las 42 palabras de la Nabejoaj. Hace referencia a la cabeza, que es la Yud. Después tenemos 72 palabras en el segundo párrafo, Ain Bet Shemot, que representa el diafragma y representa la letra Hei. Luego tenemos 50 palabras en el tercer párrafo que hace referencia a Binah y a los órganos sexuales, la letra Vav. Y 72 palabras en distinto orden en el cuarto párrafo, Ain Bet Shemot, que hace referencia a las piernas, Hei, que es la vacuna contra el caos. Cuando decimos Shema Israel, Amonai Eloheinu, Amonai Echad, Shema tiene una Ain grande y tiene una Dalet después de Echad grande. Ain Dalet. Ain Dalet dice Ed, testigo. Significa testigo. El que hace la Shema a profundidad con esta cabana que acabo de explicar es testigo de lo que es Akadosh Baruj Hu. Esa es la profundidad de la Shema. ¿Y con qué está conectado Akadosh Baruj Hu? Con nuestra alma. El Shema tiene 1000 letras, es decir, 10 sefirot con 10 sefirot. 1000 es la unificación de todas las sefirot y del conocimiento de la unicidad. Corregimos todas las fisuras que se generan. Explica el Ari que el propósito de la súplica Baet Hanan que hace Moshe es declarar la unión del nombre de Yud-Ke Vav-Ke abajo y arriba. Ese es el propósito de la Shema. Unir el nombre abajo y arriba. Es el propósito de la Shema. Esa súplica Baet Hanan era la súplica de unir el mundo de arriba y el mundo de abajo. Eso es lo que pedía Moshe. Creo que Moshe estaba por arriba de nuestras súplicas. Y es por esto que él es uno solo arriba y uno solo abajo. Ushemo Echad, Ushemo Echad. Eso significa esa parte. Es uno solo arriba y uno solo abajo. Es el mismo. Quien declara su nombre debe utilizar Yihud. Así lo dice el Ari. Y así lo dice el Zohar expresamente. Quien declara su nombre debe utilizar Yihud. Se declara como meditación. La meditación en sí misma, por obvio, es un acto de unión que une a todas las partes del cuerpo, es decir, a todas las sefirot. Porque el que hace caso a eso, a través de la Shema, une todos estos componentes como uno solo en lo que ocurre abajo. ¿Quién está haciendo la Shema? El que está abajo. ¿Quién está declarando la unicidad? El que está abajo. De otra forma, Akadosh Baruj Hu estaría separado. Es decir, a través de nuestra acción abajo, el sistema creador se ordena y la persona conecta todos los órganos supremos
y todos los ejércitos del cielo se forman en línea esperando lo que hace la persona que hace el Shema. Pero no entendemos. Lo hacemos como una oración de corrido. Y no entendemos que todas las entidades celestiales están paradas en fila esperando a la persona que está haciendo el Shema. Y se ordenan esas entidades celestiales de acuerdo a la meditación que hace aquella persona. Cada palabra del Shema, dije cada palabra, hace referencia, como ya explicamos, a una meditación. ¿Cuántas meditaciones tendría entonces la Shema? 248. Por eso esto es una clase completa. Entonces existe un oficial celeste llamado Halanu. Y este oficial es el que también es conocido como el que junta las partes del cuerpo, 248 partes, o 248 inteligencias. El nombre supremo de Yud-Ke-Vav-Ke junta todas las partes del cuerpo de acuerdo a la unificación que se hace a través de los 42 nombres que están asociados al primer párrafo de la Shema.